Amanece ya la mañana de oro, pronto el Rey vendrá, y su pueblo a la mansión del cielo Cristo llevará. Amanece ya la mañana de oro, tras la noche terrenal, cuando surgirá del sepulcro abierto vida inmortal. En aquel gran día los separados se encontrarán, y las lágrimas de los afligidos se enjugarán. Amanece ya la mañana de oro, tras la noche terrenal, cuando surgirá del sepulcro abierto vida inmortal. Cuando llegue a todos el Evangelio, anunciando el fin, cesará el tardar del esposo, entonces sonará el clarín. Amanece ya la mañana de oro, tras la noche terrenal, cuando surgirá del sepulcro abierto vida inmortal. Buen día, hermanos. Estoy contento de estar de nuevo comunicado con ustedes para juntos estar frente a la palabra del Señor algunos momentos. Les invito a tener abiertas sus Biblias en la carta del apóstol Pablo a los Colosenses. El Cuarteto Filadelfia cantaba: amanece ya la mañana de oro, pronto el Rey vendrá. Sí, estamos en los tiempos finales de nuestro peregrinar en este mundo. Cristo viene pronto por su iglesia. Las señales descritas en Mateo 24, Lucas 21, que han venido cumpliéndose a través del tiempo, las tenemos ahora todas juntas. Conflictos bélicos entre naciones, hambre, pestilencias, terremotos, corrupción, violencia, falsos profetas y muchas otras señales que están todas juntas en este instante, aunque siempre han estado. El Señor Jesucristo dice: cuando veáis estas cosas, levantad vuestras cabezas, porque vuestra redención está cercana. Hemos sido redimidos por el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Somos salvos, somos el cuerpo de Cristo. Pero cuando dice vuestra redención está más cerca, se refiere al pasaje de Romanos 8:23, cuando nos dice que la redención de nuestros cuerpos está cerca. Ese día cuando se realice la resurrección de los creyentes en Cristo Jesús, y los que estamos vivos seamos transformados, nuestros cuerpos glorificados, para ir al encuentro de nuestro Señor Jesucristo. La carta del apóstol Pablo a los Colosenses nos hace una descripción de cómo debe ser la iglesia cristiana, la iglesia evangélica normal. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a los santos, hermanos fieles en Cristo que están en Colosa, gracia y paz a vosotros de Dios Padre y del Señor Jesucristo. Dice que somos parte de un grupo de hombres y mujeres
separados para la gloria de Dios, santos, y que debemos permanecer fieles, firmes, constantes en nuestra relación de padre e hijo que nos ha regalado Dios. Dice que Él nos compró, nos hizo hijos suyos, somos suyos. Y esta es la condición que debemos mostrar como iglesia del Señor. Dice el apóstol, habiendo oído además que de vuestra fe en Cristo Jesús y el amor que tenéis todos los santos, por todos los santos, este amor que debe ser natural, porque todos tenemos la misma esperanza, dice el versículo 5, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual habéis oído ya por la palabra verdadera del Evangelio. Todos tenemos la misma condición delante de Dios. Aquí no hay colores, no hay razas, no hay situaciones sociales, no hay nada, ni etiquetas, ni nombres denominacionales. Somos el cuerpo de Cristo. Y eso nos muestra aquí en esta carta el apóstol Pablo, guiado por el Espíritu Santo. Somos los fieles, los que permanecemos fieles al Señor, los que debemos permanecer en la fe, porque tenemos todos una misma esperanza. Por lo cual dice también, nosotros desde el día que oímos de vuestra conducta como iglesia, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de la voluntad en toda sabiduría y espiritual inteligencia. Llenos del conocimiento de la voluntad de Dios. ¿Cómo conocemos la voluntad de Dios? La iglesia no puede decir que no sabe cuál es la voluntad de Dios. La iglesia tiene la palabra del Señor. Tenemos la palabra del Señor a nuestro alcance para saber cuál es la voluntad de Dios, cómo quiere Él que vivamos, que mostremos la luz del Evangelio al mundo y cómo debemos vivir en comunión constante con Él. Pero luego habla de algo muy importante, además de que esto, dice, nos hace sabios, pero también dice que esto nos provee de espiritual inteligencia. Qué interesante. La inteligencia, una de las definiciones de inteligencia es ser capaces de tomar decisiones. Y sí, todos podemos tomar decisiones. Si las tomamos por nuestra cuenta, corremos el riesgo de equivocarnos. Y lo más seguro es que gran parte de nuestras decisiones van a estar equivocadas, van a estar sujetas a circunstancias del momento. Pero el apóstol Pablo dice que nosotros como creyentes, como iglesia, debemos gozar de espiritual inteligencia. Es decir, que el Espíritu Santo nos guíe en nuestra toma de decisiones para que podamos así entonces andar en la voluntad de Dios, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, fructificando en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Agradar a Dios en nuestras vidas es lo que Dios quiere de su iglesia, que andemos, que vivamos para la gloria de Él, que tengamos frutos, no seamos estériles, frutos. En Filipenses dice que debemos dar frutos de justicia por Cristo Jesús para la gloria de Dios. Debemos mostrar que somos árboles vivos, que estamos junto a arroyos de agua, que damos fruto a tiempo y que mostramos vida permanente, porque nuestras hojas están verdes, mostrando que hay vida en nosotros. Y creciendo en el conocimiento de Dios, como yo conozco a algo o a alguien, estando cerca, estando en comunión. Conozco a Dios, mi conocimiento de Dios va a depender de la relación que yo tenga con Dios, de la cercanía que yo tenga con Él. Y esto es lo que hace la diferencia en muchos de nosotros como creyentes
Habrá hermanos que se entregan plenamente a un encuentro constante, a una comunión firme con Dios, y otros que a lo mejor un poco con menor frecuencia o un poco más débiles en la búsqueda de la comunión con Dios. Y esto muestra también entonces resultados como el crecimiento espiritual que es evidente frente a los que nos rodean. En el capítulo 2, el apóstol muestra una preocupación frente a la vida de la iglesia. Quiero que sepáis cuán gran solicitud tengo por vosotros y por los que están en la Odisea, y por todos los que aún no han visto mi rostro, no me conocen. Dice, digo esto para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Uno de los peligros que hay en la vida de la iglesia es que, sabiendo que tenemos que alimentarnos de la palabra del Señor, damos entrada a cosas que son terrenas, filosofías vanas, principios psicológicos, y llegamos a veces a poner tanta atención a estas cosas que dejamos la palabra del Señor en un segundo plano. Y aquí el apóstol Pablo dice, cuidado, porque en el Señor, en Cristo y en el Padre, están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento. Capítulo 2, versículo 3. Nada supera al conocimiento y a la sabiduría que podemos encontrar en Dios y en su palabra. No es que sea mala la filosofía, no es que sea malo conocer a los filósofos, no es que sea malo conocer los principios de la psicología, pero lo malo es cuando estas cosas pasan por encima de la autoridad de la palabra de Dios. La palabra de Dios está por sobre todas estas cosas. Entonces, en el versículo 7 dice que debemos estar arraigados y sobreedificados en Cristo Jesús. Arraigados, la figura aquí es del árbol. Decíamos que debemos ser árboles plantados junto a arroyos de agua. El árbol se alimenta, sus raíces toman el alimento del agua que extraen de lo profundo de la tierra. El Señor Jesucristo dijo que Él era el agua viva. Allí tenemos que tener el alimento, en el agua viva, el agua que es la palabra del Señor, la fuente viva, la palabra de Dios. Allí debemos estar alimentándonos permanentemente. Y luego dice ser sobreedificados. Si hemos sido plantados como árboles, hemos nacido como árboles, nacido de nuevo, entonces ahora nuestras vidas tienen que estar fundamentadas en la roca eterna que es el Señor Jesucristo. Para estar así entonces, arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe, así como habéis aprendido, creciendo en la fe con nacimiento de gracia. Avanzamos al capítulo 3 y leemos allí que dice, si habéis pues resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. ¿Hay algún peligro si nosotros, habiendo nacido, renacido en Cristo Jesús, no buscamos primeramente las cosas de arriba, como dice, poned la mira en las cosas de arriba? Hay peligro de desviarnos. Cuando el apóstol allí en el capítulo 2 se preocupaba de qué pasaba con estas filosofías vanas, se refiere a una iglesia del Asia que está dentro de las cartas que se escriben a las iglesias de Asia, y es la iglesia de la Odisea. Si revisamos nosotros lo que pasa con esta iglesia, vemos que es una de las iglesias más débiles en su
estado en su condición espiritual. Es una de las iglesias a las que se le acusa de más faltas delante del Señor. Por eso entonces, si hemos nacido como iglesia de Cristo, si somos parte de la iglesia de Cristo, debemos poner nuestra mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. No es que sean malas las cosas que tenemos. Es bueno tener cosas, si el Señor las da, hay que amarlas, hay que cuidarlas, hay que preocuparse de cuidar los bienes que el Señor pone en nuestras manos, ponerlos a sus plantas para el servicio del Señor. Pero ninguna de esas cosas debe desviar nuestra atención. Nuestra atención debe estar siempre en el que da los bienes y no en los bienes que Él nos da. Pasamos al versículo 15. Y dice: la paz de Dios gobierne vuestros corazones. El gobierno de la iglesia. Allí en Filipenses dice que debe ser una iglesia ordenada, que tiene un pastor, que tiene los ancianos, que tiene los diáconos, pero quien gobierna, quien debe gobernar a la iglesia es la paz de Dios, es decir, Él mismo en nuestras vidas, tomar el dominio de la iglesia y de cada uno de nosotros que somos la iglesia del Señor. La paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la cual asimismo sois llamados en un cuerpo, y sed agradecidos. Y luego vuelve a recordarnos la importancia que tiene el ser alimentados por la palabra del Señor. La palabra de Cristo habite entre vosotros en abundancia. Tenemos que tener palabra de Dios para nosotros mismos y para compartirla con aquellos que necesitan una palabra de aliento, de consuelo, de orientación para sus vidas. Por eso tenemos que dar lugar, un primer lugar en nuestras vidas a la palabra de Dios, la palabra de Cristo. Habite, tome dominio en vuestros corazones, en nosotros, en abundancia, haciéndonos sabios, enseñándoos. Debemos estar siempre preocupados de aprender y de enseñar y de oír, enseñándonos, exhortándonos, consolándonos, ayudándonos, dándonos fuerza, dándonos ánimo, sobrellevándonos los unos a los otros, con salmos. Qué riqueza tenemos en los salmos, qué riqueza de consejo, qué riqueza de experiencias de vida que debemos considerar para conocer cómo Dios siempre está junto a sus hijos en los momentos de dificultad, en los momentos victoriosos. Siempre Él está allí. Hay una inmensa riqueza en el libro de los salmos. Por eso dice con salmos, con himnos que nos ayudan a exaltar a nuestro Dios, a nuestro Padre, a nuestro Redentor, con canciones espirituales, que son aquellas canciones que las llamamos himnos, pero que son aquellas canciones que nos recuerdan del amor de Dios, que nos instan al trabajo, que nos instan al amor hacia nuestros hermanos, hacia los perdidos. Siempre nos están guiando. Por eso dice, exhortándonos con salmos e himnos y canciones espirituales, con gracia cantando en vuestros corazones al Señor. Damos gracias al Señor por esta mirada muy breve que hemos dado a la condición que Dios nos muestra que Él quiere de la iglesia, mostrada al apóstol Pablo a través del Espíritu Santo. Y recordándonos entonces que debemos guardarnos porque somos santos, separados para la gloria de Dios, que debemos ser fieles, que debemos permanecer en la fe y amar a todos los santos, a todos los hermanos, todas las iglesias, en vez de criticar a algunos hermanos que a veces
podemos emitir juicios de crítica, debemos olvidarnos de eso y estar orando por cada uno de nuestros hermanos, mayormente en estos tiempos tan difíciles, porque somos y vivimos sujetos a esta misma esperanza que está guardada en los cielos, de la cual habéis oído ya por la palabra verdadera del Evangelio. Que el Señor nos bendiga. Hola niños, le habla la tía May. Hoy en la escuela dominical conoceremos un nuevo milagro de Jesús, uno de muchos que Dios hizo. ¿Ustedes niños han estado enfermos alguna vez? ¿Cuántos días duró su enfermedad? ¿Cómo se sintieron? No es nada fácil estar enfermo, ¿cierto? Tenemos dolores, fiebre, malestares, no tiene ganas de nada, de nada, de nada. Imagínate lo que es estar enfermo por 12 años. Esto es mucho tiempo, muchos años, incluso más años que algunos de ustedes tienen. Esta historia que hoy día van a conocer se trata de una mujer que lleva 12 años enferma. Ella tenía una hemorragia, perdía mucha sangre. Había visitado a todos los médicos y a los especialistas de su ciudad, pero ninguno de ellos había resuelto su problema. Estaba muy delgada, pálida, tenía anemia, siempre estaba cansada, pero tras 12 años de enfermedad oyó hablar de Jesús. Pongan mucha atención, niños, para escuchar esta linda historia. Hola chicos, le damos la bienvenida. Hoy vamos a enseñar sobre la mujer que tocó el manto de Jesús. El versículo para hoy lo encontramos en Hebreos 11:6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Con este versículo empecemos la historia para hoy. La noticia que Jesús había regresado se extendió y una gran multitud se reunió a la orilla del mar para recibir a Jesús. Todos estaban deseando ver qué milagro más haría Jesús. Él bajó de la barca y comenzó a caminar, y entre la multitud había un hombre que estaba desesperado por ver a Jesús. Él se llamaba Jairo. Él era el principal de la sinagoga. Al ver a Jesús, cae a sus pies y le dice una y otra vez: mi niña está muy grave, ven por favor y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. La hija de Jairo solo tiene 12 años y él la quiere muchísimo. Y se levantó Jesús y le siguió con sus discípulos. La gran multitud le seguía y apretaba a Jesús. Pero dentro de esta gran multitud había una mujer que solo deseaba curarse de su grave enfermedad. Esta mujer lleva 12 años sufriendo con esta dolorosa enfermedad. Ella había sufrido mucho y había ido a muchos médicos y gastado todo lo que tenía. Y ninguno de estos había podido sanarla. Al contrario, le iba peor. Ella, al escuchar hablar de Jesús, fue en busca de él. Y pensaba: si tan solo tocara el borde de su manto seré sana. Cuando por fin estaba cerca de Jesús, vino por detrás y tocó su manto. E inmediatamente ella quedó sana de aquella enfermedad. Y Jesús dijo a la multitud: ¿quién me ha tocado? Y dijo Pedro: ¿ves la multitud te aprieta y tú dices ¿quién me ha tocado? Y Jesús dice: alguien me ha tocado, porque ha salido poder de mí. Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando y sabiendo lo que ella había hecho, vino ante Jesús, se arrodilló y le dijo toda la verdad, que ella había sido sana. Él le dijo: hija, ten ánimo, tu fe te ha salvado, vete en paz y queda sana de tu angustiosa enfermedad. Esta fue la historia del día de hoy. Niños, ¿qué creen ustedes que salvó a la mujer? ¿Fue el manto de Jesús? ¿Fue porque lo tocó? ¿Por qué creen ustedes que la mujer se sanó? Sí, la mujer se sanó por su fe, porque ella confió de todo su corazón que Jesús la podía sanar.
y que con solo tocar su manto podría sanarla, porque Dios tenía ese poder, pero no porque su manto fuera poderoso, sino porque ella tenía fe que Dios la iba a sanar. Es muy importante, niños, que tengamos fe, que pidamos las cosas a Dios en oración, pero con fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces tenemos que buscar a nuestro Dios, pero buscarlo con fe, confiando en que lo vamos a hallar, confiando en que Él nos escucha y confiando en que Él nos va a ayudar o nos va a sanar. Que el Señor les bendiga, tengan una hermosa semana, bendecida, y nos vemos el próximo domingo. Besitos. Tengo la fuerza de Sansón y el valor de Gedeón y el corazón de David y el espíritu de Dios. Héroe, seré héroe de la fe, en ti confiaré y la victoria tendré. Y por la fe, tengo la fe de Abraham y el valor de Josué, tengo el poder de Jesús y por su sangre libre soy. Héroe, seré héroe de la fe, en ti confiaré y la victoria tendré. Y por la fe, no temeré a las fuertes tormentas, ni a un ejército que se levante. En ti confiaré y la victoria tendré. No temeré a las fuertes llamas, ni al rugido de los leones. En ti confiaré y la victoria tendré. Héroe, seré héroe de la fe, en ti confiaré y la victoria tendré. Y por la fe, oh, 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 y por la fe. Elena Chura, eduqué en tu mandamiento. Salmos 19, 45. Porque me buscaréis y hallaréis, porque me buscaréis de todo nuestro corazón. Y buscaréis y hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Jeremías 29:13. Empero dice Jehová a la casa de Israel, buscadme y viviréis. Amós 5:4. Empero así dice Jehová a la casa de Israel, buscadme y viviréis. Empero así dice Jehová a la casa de Israel, buscadme y viviréis. Amós 5:4.
Empero así dice Jehová a la casa de Israel: buscadme y viviréis. Amós 5:4. Hermanos, los saludo en el nombre del Señor, deseando que estén bien, fortalecidos por la gracia y misericordia de Dios. Gracias a Dios por ser sus hijos y estar unidos por el amor al Señor Jesús. Y gracias por su cuidado de cada día que Él tiene con nosotros. Amén. Oración. Seguir orando por nuestro pastor Rolando, por su salud y por su completa recuperación. Orar por su esposa y familia. Orar por cada hogar y cada hermano que compone la iglesia del Señor. Orar por las peticiones que hacen nuestros hermanos. La hermana Maggie pide que oremos por la hermana Karen Cifuentes, por su diagnóstico de cáncer a la tiroides. El Señor en su grande amor la ayude y la fortalezca y por misericordia la sane. También orar por su hijo Isaac Pérez, por la salud de este pequeñito. Orar por el hermano Juanito Inostroza y su esposa. Están muy delicados de salud. El Señor los ayude y por su hijo que los está cuidando, por fortaleza. Orar por la hermana Guillermina, por su situación crítica de salud. El Señor la ayude y la fortalezca. Orar por la hermana Chelita, que permanezca viva su fe al Señor. Oremos por nuestra hermana Alicia Godoy, por su salud, por fortaleza y por toda su familia. Dios nos ampare y nos fortalezca. Amén. En el libro de Romanos, capítulo 8, versículo 28, dice: y sabemos que a los que a Dios aman, todas las cosas les ayudan a bien, es a saber, a los que conforme al propósito son llamados. Amén. Gloria a Dios. Caminar y de tu mano siempre andar, no separarme ni un instante de tu lado. En cada paso que yo voy, quiero seguir tu dirección, que tu palabra sea mi mapa cuando viajo. Quiero vivirte muy de cerca, y respirar de tu corazón. Asegurar mi corazón y conocer que tu hijo soy y deleitarme en tu presencia y no sentir jamás tu ausencia. Estar confiado en tu amor y no vivir más en temor, dejando lo que me impedía de estar contigo cada día. Caminar y junto a ti siempre habitar, anhelo estar en el calor de tu regazo, que tus palabras y tu voz sean mi compás, mi dirección, y ser oveja que al andar siga tus pasos. Quiero vivirte muy de cerca,